A ver, vamos a meternos de lleno en el corazón de una de las expresiones culturales más profundas que existen, pero desde un ángulo totalmente nuevo. Olvidémonos por un momento de todo lo que queremos saber sobre el tango, porque hoy no vamos a hablar de una simple danza, no. Vamos a hablar de un proceso casi mágico, de pura alquimia psíquica. Para empezar, tenemos que viajar. Imaginad la escena, por favor. Estamos en Buenos Aires o en Montevideo, a principios del siglo XX. El aire de un salón de baile, un aire tan cargado, tan denso por el humo, que casi lo puedes cortar. Un humo que difumina a las parejas y crea una atmósfera de misterio, de anhelo. Y entonces a través de ese humo llega un sonido, inconfundible, el de un bandoneón. Pero es que no es solo música. Quien lo conoce bien dice que el bandoneón no suena, respira. Y es una respiración honda, como la de un pulmón herido, que sin una sola palabra te está contando una historia entera de pérdidas y esperanzas. Si salimos de ese salón, nos damos de bruces con el Río de la Plata. Pero que nadie se imagine un agua azul y cristalina. No, no. Es de un color gris, un gris terroso. Un gris que es el reflejo del cielo, sí, pero también es el reflejo del estado de ánimo de miles y miles de personas. Es el color de la nostalgia, del recuerdo de una casa en Europa, que a lo mejor no volverán a ver nunca. Este es el lienzo sobre el que vamos a pintar toda la historia. Normalmente, al ver toda esta escena, el humo, el bandoneón, el río gris, pensaríamos que es algo súper deprimente. Pero justo aquí es donde este análisis le da la vuelta a la tortilla. Nos lanza una pregunta que lo cambia absolutamente todo. ¿Y si esa melancolía tan famosa no fuera una carga sino una especie de magia secreta? ¿Y si esa tristeza en realidad fuera la materia prima para crear algo poderoso? Porque esta es la clave de todo, el punto central. El tango no es la banda sonora de la tristeza. Es un laboratorio del alma, un proceso para transformar esa tristeza en otra cosa. Pura alquimia psíquica. Para entender cómo funciona esta alquimia, tenemos que empezar por la oscuridad. La primera fase se llama nigredo y está conectada hasta la médula con la experiencia de todos esos inmigrantes que llegaron a las orillas del Plata. A ver, para que nos entendamos, en la alquimia y también en la psicología de Carl Jung, que usó estas metáforas, la nigredo es el punto cero, el caos, la materia prima en su estado más oscuro y descompuesto. Es mirar a la cara a la pérdida, al vacío. Y es que sin pasar por este momento de oscuridad total, es imposible que haya una verdadera transformación. Y el Río de la Plata, a finales del XIX y principios del XX, era justo eso, una nigredo a escala masiva. Millones de personas llegando con lo opuesto, habiéndolo dejado todo atrás. Vivieron el desarraigo, la pobreza de los suburbios y una soledad terrible en medio de la multitud. Esa era la materia prima oscura con la que se iba a trabajar. Y esta tensión se ve perfectamente aquí. Fijaos en las dos columnas. Por un lado, tenías el relato oficial de países como Argentina y Uruguay. Un relato que hablaba de progreso, de construir una nación europea y moderna, pero por debajo, en la sombra colectiva, latía la verdad. El dolor que se reprimía, la humillación social, la herencia mestiza que se negaba. Y como bien decía Jung, todo lo que reprimes, todo lo que escondes bajo la alfombra, siempre encuentra la manera de volver a salir. Entonces, si esa sombra tenía que salir, ¿cómo lo hizo? Pues aquí viene lo fascinante. No apareció como un fantasma para atormentar a la gente, no. Volvió de una forma increíblemente constructiva, en forma de ritual. Un ritual físico que se podía tocar, sentir y, sobre todo, bailar. Ahora vamos a ver cómo el abrazo del tango se convirtió en el crisol, en el recipiente perfecto para esta alquimia del alma. Este es el cambio de chip más importante que tenemos que hacer. El tango no es la expresión de la tristeza, es el procesamiento de la tristeza. Es un mecanismo casi sagrado, un ritual de purificación. Y aquí se ve el proceso a la perfección. Paso 1, sostener el vacío. En ese abrazo tan cercano, dos personas que no se conocen de nada sostienen juntas esa sensación de vacío, de desarraigo, sin tener que decir ni una palabra. Paso 2, procesar con el cuerpo. El cuerpo se convierte en la voz de todo lo que la boca no puede decir. Y por último, el paso 3, que es una genialidad, ritualizar la melancolía. Al darle a esa pena una forma, un ritmo, una belleza, deja de ser un veneno que te consume por dentro y se convierte en una medicina. Se purifica. Y por supuesto, después de atravesar la oscuridad de la nigredo y de procesarla con el ritual del abrazo, llega la luz. En alquimia, esta segunda etapa tiene un nombre precioso: albedo. Es la consecuencia directa de haber tenido el valor de caminar a través de la sombra. Pero ojo, que el albedo no es la felicidad facilona o la alegría superficial.
Es algo mucho más hondo. Es esa claridad que te viene después de la tormenta, esa lucidez que consigues cuando te enfrentas al dolor en vez de huir de él. Es una luz plateada, como la de la luna, reflejándose en las aguas grises del Río de la Plata. Esta frase es que lo resume todo de una forma potentísima. La tristeza rioplatense no era una enfermedad, no era un defecto cultural que había que arreglar. Era el ingrediente principal, la prima materia que los alquimistas buscaban para poder crear oro. Y esta es la gran revelación. El objetivo de esta alquimia no era deshacerse de la pena, no era olvidarla, era transmutarla, convertir el plomo del dolor en el oro de la belleza, de la poesía, del arte. Y eso, exactamente eso, es lo que hace el tango. Y el resultado de toda esa transformación es una identidad completamente nueva y súper resistente. El tango cogió el dolor del inmigrante europeo, lo plantó en la tierra americana, le dio el pulso del ritmo afrodescendiente que latía en los márgenes y lo expresó con el lenguaje de la calle, el lunfardo. Juntó todas las piezas rotas y creó algo único en el mundo. Y todo esto nos lleva a la gran lección que nos deja esta historia. Que la verdadera sabiduría, a menudo, no nace de la comodidad, sino de atrevernos a confrontar nuestras propias sombras. El tango fue el laboratorio psicológico de toda una sociedad. Mientras los políticos y las élites construían un relato de éxito y de modernidad, en los patios de los conventillos y en los salones de baile se estaba haciendo el verdadero trabajo, sanar la herida colectiva del desarraigo. El resultado final es que es asombroso. Toda esa masa de dolor anónimo no se pudrió, no se convirtió en resentimiento, se sublimó. Se convirtió en la poesía de Discépolo, en la música de Piazzolla, en un estilo y en una identidad que hoy son reconocidos en todo el planeta. Volvemos entonces a la pregunta del principio, pero ahora la vemos con otros ojos. ¿Y si esa capacidad para vivir en la melancolía, para no tenerle miedo a la tristeza, no fuera una debilidad, sino una forma muy profunda de sabiduría? Una sabiduría que entiende que la vida a veces incluye la pérdida. Esta es la gran lección junguiana que el tango nos enseña con cada paso de baile. Y es una verdad universal. La única manera de llegar a una luz que sea auténtica y duradera no es hacer como que la oscuridad no existe, sino tener el coraje de caminar a través de ella. Y aquí está el cierre perfecto. En lugar de esconder su herida, de avergonzarse de ese origen mestizo y doloroso, el alma rioplatense la sacó a bailar. Y en ese movimiento lento, circular, profundo, la nostalgia gris del inmigrante se transformó en la luz plateada de la luna sobre el río. Eso, y no otra cosa, es el albedo del tango.